Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política, administrativa que nos sirve y que debe interesarnos, que debe convencernos, que debe seducirnos, yo no sé cómo decirlo. Bueno, me voy a pegar de la campaña de Blue Radio. No recuerdo cómo es que es el título de la campaña, pero en todo caso es muy sencilla. Llevemos a alguien a votar. Vamos el 11 de marzo a las elecciones parlamentarias y vamos el 27 de mayo a las elecciones presidenciales. Vámonos con alguien que obviamente tiene que tener la cédula registrada, ¿no? Y que haga parte del censo electoral del país, que es superior a los 36 millones de colombianos, o sea, personas habilitadas para votar. Y que aquí Antioquia está por encima de los 4 millones y pico de antioqueños habilitados para votar. Muchos de ellos, más del 50%, se queda en la casa, no vota, que porque no cree, que porque desconfía, que por la politiquería, la demagogia, el clientelismo, el populismo, etc. Vamos a echarle mano a ese familiar, vecino, amigo, compañero de trabajo y de estudio y vamos a convencerlo de que hay que ir a votar. Que no vote por el nuestro, no. Llevémoslo convencido de que es muy importante, que piense, que lea. ¿Cómo así que no hay entre más de 2.700 candidatos a Senado y Cámara uno bueno? ¿Cómo así que no? Que piense y que decida. Vuelvo antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy a decir lo de Jorge Luis Borges que planteamos en estos días. Alguna vez nuestra sociedad llegará a un nivel tal que no necesitaremos de ningún gobierno. Pero mientras tanto, vamos a votar por los mejores o por los menos peores. Un saludo muy especial para Hugo Díaz. Él es el gerente de Maná. Bienvenido a Sinergia Informativa. Roger, muy buenas tardes para ti, para todos los televidentes y gracias por la invitación a tu programa. Usted va a votar, ¿cierto? Sí, claro. No lo voy a enredar con una pregunta que de pronto, porque puede ser funcionario público, entonces no puede participar en política, pero es un colombiano que cree en la democracia, ¿o no? Total. Los países sin democracia son países en extinción. Ajá. Hoy la democracia es la base de la participación y la construcción y desarrollo de los países. Y por eso creo enormemente en la democracia y espero y añoro que siempre sea el baluarte que tengamos y que no lo dejemos perder. Qué bien, y me imagino que usted va a echar mano de sus familiares y amigos el 11 de marzo y les va a decir, vamos a votar, hombre. No por quién, no digo aquí por quién, porque no se trata de eso, pero que vayan a participar. Siempre he planteado que quien no participa no tiene derecho a opinar. Cuando usted ejerce el voto, tiene todo el derecho a criticar, a opinar. Exacto. Pero aquellos que opinan y critican sin votar, siento que están haciendo un ejercicio equivocado porque cuando yo participo, cuando yo elijo, tengo derecho a determinar si el que elegí lo está haciendo bien o mal. De resto, no tengo derecho. Él es Hugo Díaz. Antes de que vamos a conversar con él, que vamos a hablar sobre el programa de alimentación escolar. Este primer bloquecito lo vamos a dedicar a dos cosas. Primero, a una encuesta que acaba de salir de Polímetro, que la pagaron Red Más Noticias y Caracol Radio, de cifras y conceptos, y vamos a hablar de Sabia Salud y la instalación de las sesiones ordinarias en la Asamblea Departamental de Antioquia. Lo primero es que esta encuesta ha dicho que si las elecciones fueran hoy, Gustavo Petro sería el presidente de la República con un 22%. Iván Duque sería presidente de la República con un 22%. Sergio Fajardo con un 11%. Germán Vargas con un 8%, Marta Lucía Ramírez con un 6%, Humberto de la Calle Lombana con un 4% y de ahí para abajo. Estas son unas encuestas que nos van diciendo cómo está el tira y encoge electoral a propósito de las presidenciales del 27 de mayo. Y el segundo aspecto que quería tocar es, ¿usted estuvo en la instalación de la sesión ordinaria de la Asamblea Departamental de Antioquia? Claro que sí, Roger, estuvimos acompañando al señor gobernador y a los diputados de la Asamblea. El gobernador Luis Pérez Gutiérrez instaló las sesiones. ¿Y qué dijo él a propósito de Sabia Salud? Él hizo un recorderis de la situación de Sabia Salud, hizo un análisis pormenorizado de lo que ha pasado con la entidad, planteó también una observación frente al debate que se suscitó frente a la ordenanza que presentó en extraordinarias y hizo claridad de la tutela, hizo claridad de que no era una
tutela en contra de la ordenanza como tal, sino del procedimiento que se generó internamente, claro. Y les solicitó a la Asamblea que juiciosamente vuelva a poner en consideración esta ordenanza que volvió a radicar el día de hoy el señor gobernador, y donde solicita que los diputados hagan un estudio consciente, profundo y responsable frente a la discusión que tenemos con Sabia Salud, y ha dicho claramente también en la Asamblea que es el único proyecto de ordenanza que radicará en este momento hasta que se evacúe la situación de Sabia Salud. Y esa es la noticia, un único proyecto de ordenanza, único, el de Sabia Salud, para que la Asamblea Departamental de Antioquia faculte al gobernador Luis Pérez Gutiérrez a enajenar parte del 37.5% de las acciones que tiene el departamento. No es cierto que se esté hablando de un 51%, no. El gobierno departamental no puede vender lo que no es de él. Del gobierno departamental, solamente es el 37,5% de las acciones en la EPS Mixta Sabia Salud. Y de ahí es que se enajenaría parte. Entonces, el gobernador dice, señores diputados, dedíquense a estudiar este caso. No se embolaten con más proyectos de ordenanza. Estúdienlo. Si al final no hay luz verde, posiblemente proponga el gobernador liquidación. Es lo que se me ha dicho a mí que ha planteado el gobernador, pero que los diputados se dediquen bien juiciosos para estudiar este proyecto de ordenanza que, recordemos, fue suspendido el debate mediante una medida cautelar a propósito de una tutela que se ganó el diputado del Polo Democrático Alternativo, Luis Peláez, porque el tratamiento no era el adecuado. Se estaba tratando el proyecto de ordenanza a través de la Comisión del Código y debía hacerse a través de las comisiones de Hacienda y de Salud. Vamos a unos mensajes, pero antes esta invitación a votar. Votar, votar, votar. Siempre nos piden que lo hagamos, pero ¿por qué? Bueno, he aquí 5 razones. Comencemos por lo obvio. 1. Las personas que elegimos con el voto toman las decisiones que marcan el rumbo del país. En esa medida, el voto tiene consecuencias directas sobre nuestra vida cotidiana. 2. No es la mayoría la que elige, sino un pequeño porcentaje de la población. Hagamos las cuentas de cómo han funcionado las elecciones presidenciales de los últimos 20 años para que vean. El 100% son más de 30 millones de electores. Colombia tiene más habitantes, pero estamos hablando de aquellos que tienen derecho a votar. La cuestión es que solo se presentan a las urnas entre el 40 y el 50% de sus 30 millones. Eso quiere decir que los candidatos que pasan a segunda vuelta con el 25% de los votos, en realidad pasaron con el 10% del apoyo de todas las personas que podían votar. Luego viene la segunda vuelta, que implica un voto estratégico, y resulta que el 25% de los votos posibles es suficiente para elegir a un presidente. Y ese es el caso de la elección más grande del país. Hay alcaldes que son elegidos con un porcentaje todavía menor. Esta gráfica es bastante nociva y votando es que podemos cambiarla. Pero yo no creo en los políticos y no me gusta ningún candidato. Ah, bueno, eso nos lleva a 3. Hay mecanismos para manifestar nuestro descontento. Puede que tú tengas argumentos implacables para desconfiar de cada uno de los candidatos o inclusive de la política en general. Pero si no votas, los demás no tienen cómo enterarse de eso. Hay tanta gente a la que le da pereza salir de la cama que el abstencionismo se interpreta no como una postura política, sino como apatía. ¿No te gusta ninguno de los candidatos? ¿En serio? ¿Ninguno? Vota en blanco. Eso es un mensaje claro y tiene el potencial de cambiar el modo en que hacemos política en este país. Por cierto, el voto en blanco no se suma a ningún candidato, eso es un mito. 4. Entre más gente participa, más difícil es hacer trampa en las elecciones. Hay muchas personas que no votan con el argumento de que la política está llena de corrupción. La paradoja es que la corrupción es mucho más viable gracias al abstencionismo. Es más fácil y más barato robarse una elección cuando son pocos votos los que eligen y además cuando nadie está mirando. De hecho, uno de los delitos electorales clásicos es usar el número de cédula del que no fue a votar. Entonces, si elegir a un candidato no te motiva lo suficiente, ¿qué tal la idea de arruinarle la fiesta a los que hacen trampa? Finalmente, 5. El acto de salir a votar va más allá de las cifras. Suele decirse que un voto no es suficiente para inclinar la balanza, pero tal vez estamos mirando la situación desde la perspectiva equivocada. El hincha de fútbol, por mucha barra que haga, no tiene cómo alterar el resultado, pero igual va al estadio y apoya a su equipo. ¿Por qué? Porque le importa. Con la democracia pasa lo mismo. No se trata solo de influir en el resultado, se trata también de participar en un evento que nos convoca. La gracia de participar en una elección es que nos invita a pensar concienzudamente sobre el tipo de lugar en el que queremos vivir.
Nos ponemos a hablar con nuestros amigos y con personas que piensan diferente, nos enteramos de todas las cosas que pasan en el país, y eso, a su manera, tiene mucho más impacto que cualquier voto en particular. Entonces, sí, vale la pena votar, y también vale la pena compartir este video. Hugo Díaz es el gerente de Maná. Antes era una sigla que significaba Programa de Mejoramiento Alimentario y Nutricional de Antioquia. Pero hoy es una marca que realmente responde a una gerencia, que es la de Hugo Díaz, que es la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia. Y ello, ¿será que le da un carácter especial entonces a Maná? Cuando pasa de programa a toda una gerencia, ¿le da un carácter especial? Yo creo que se le da la relevancia y la importancia que debe tener un aspecto tan significativo en el ser humano como es la alimentación y la nutrición. Yo creo que en su momento se entendió como la posibilidad de darle énfasis a los temas alimentarios en Antioquia, y eso sirvió para que Antioquia se convirtiera en el referente nacional de programas de seguridad alimentaria y nutricional, que trascendió a espectros internacionales y que logró ese reconocimiento y esa valoración de lo que en Antioquia era el tema de seguridad alimentaria y nutricional. O sea, pasar de darles a los niños y jóvenes del departamento y de Colombia, porque usted dice que es un referente, o sea que ya es a nivel nacional e internacional, darles a los niños un refrigerio, que así era como lo entendíamos. Venga, mientras llega la hora de que se vaya para la casa, tómese esta gaseosita con este pancito, un refrigerio. Dejó de ser eso y se convirtió en algo que realmente tiene que ver con la nutrición y con la educación, porque oímos hablar de un niño bien nutrido, sin hambre, pero bien nutrido, es un niño que realmente se educa. Exactamente. Maná se tiene que reconocer no como una despensa de comida que entrega alimentación. Se debe entender como una gerencia que lidera programas y proyectos para la seguridad alimentaria y nutricional de los antioqueños. Es una gerencia que lidera estrategias y políticas públicas, o sea, que va más allá de una ración alimenticia. Exactamente. Por eso se lograron grandes transformaciones y por eso hoy estamos en ese ejercicio de nuevamente repensarnos y reestructurarnos, porque las dinámicas nutricionales van cambiando, las dinámicas de la seguridad alimentaria van cambiando y nosotros no nos podemos rezagar a esos cambios y transformaciones que debe tener el escenario. Pero entonces esto no depende del todo de los gobiernos departamental y locales, porque hoy estamos hablando de una carta que le envió a la ministra de Educación, Janet Yihá, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, en la que le dice: ministra, nosotros tenemos esta estrategia que va mucho más allá del refrigerio y lamentablemente no hay recursos suficientes. Tenemos para este año 30.000 millones de pesos aproximadamente y nos lo recortaron en 28.000 millones de pesos. Y ella respondió simplemente: es que no hay más recursos. Entonces, mira, Robert, y esta semana lo hablábamos en radio. Yo creo que en principio la ministra está siendo muy mal asesorada y segundo, siento que es una salida irresponsable, por no decirlo de otra manera, y supremamente descontextualizada de la realidad del país. Los recursos de alimentación escolar en Colombia siempre han sido sagrados y se han respetado. Y los niños a los cuales en Colombia se les garantiza este derecho de alimentación escolar no están determinados por las entidades territoriales a dedo o por circunstancias que determine el rector, sino que están claramente establecidos en una normativa que el mismo Ministerio de Educación establece. Entonces, como se lo dijo en cierto momento a la ministra un gobernador, que si no estoy mal fue el gobernador del Atlántico, cuando, entre comillas, decía: ministra, no me ponga a tirar al caricellazo el hambre de los niños de mi departamento. Usted no me puede pedir que
focalice de acuerdo a los criterios de la resolución 16432 del 2015 y que después priorice. No, es que si se los estoy focalizando es porque estos son los que necesitan PAE. Estos son los niños rurales del grado 0 al grado 5, son los niños de jornada única, son los niños desplazados y víctimas, son los niños discapacitados, son los niños de las etnias y son los niños de los estratos 1 y 2 del CISBEN. Ajá. Esos son los niños que necesitan del PAE. No me ponga a tirar al caricellazo. ¿A cuál de ellos dejo aguantando hambre? Exacto. Así de sencillo. Esa resolución es pues del Ministerio de Educación y habla de la focalización. ¿Qué es eso? ¿Cuáles niños son? Esos niños y no pueden ser otros y no menos de esos, porque son esos. ¿En Antioquia son cuántos? Con esos criterios que te acabo de mencionar, de acuerdo a la resolución, son 300.000 niños. Son 300.000 niños, pero con la platica que acaba de entregar el Ministerio de Educación, algo más de 30.000 millones de pesos, menos 28.000 millones de pesos, o sea que eran como casi 60.000 millones de pesos, ¿para cuánto alcanza? Más o menos. Robert, alcanza para 215.000 niños en el departamento, pero con una salvedad. Ya, déjeme la salvedad ahí, déjemelo ahí, póngame suspenso a esto. O sea que casi 90.000 niños se van a quedar aguantando hambre. ¿Es eso justo? Vamos a unos mensajes con esta invitación a votar. En una caja de huevos. 9 de esos huevos no pueden votar. 13 se abstienen y deciden no hacerlo y 8 votan. Supongamos que de estos, el 50% vota por un candidato, el 40% por el otro y el 10% restante en blanco. Esto significaría que tan solo 4 huevos decidieron por toda la caja, aunque 13 no estaban de acuerdo con esta decisión y hubieran podido cambiar el resultado. No deje que otros decidan por usted. Votar no vale huevo. Vote. Las elecciones no resuelven por sí mismas los problemas, aunque son el paso previo y necesario para su solución. ¿Qué piensa usted, Hugo Díaz, de esa frase? Que debemos saber elegir a quienes pueden ser nuestros voceros para solucionar los problemas. Claro, y para la muestra un botón. Qué bueno un Congreso de la República elegido ahorita el 11 de marzo que tenga mayor conciencia de los problemas de la ciudad. Por ejemplo, de los problemas educativos y nutricionales de nuestros niños. Qué rico. Volvamos con el tema. En Antioquia, cerca de 300.000 niños son los que deberían ser atendidos por el programa de alimentación escolar PAE. ¿Con cuánta plata? Con cerca de 60.000 millones de pesos. Pero como el Ministerio de Educación solamente giró un poco más de 30.000 millones de pesos, entonces no se atienden los 300.000 niños antioqueños, sino que se atienden 215.000 niños y unos 25.000 niños más con recursos que van poniendo los alcaldes. Pellizcan allá su platica, entonces son cerca de 240.000 los niños que se atienden. Pero hay ahí el agravante, usted ahorita dijo salvedad. ¿Cuál salvedad? Perdóneme, Hugo. Un agravante. ¿Cuál es el agravante de, primero, no tener recursos para atender a todos los niños? Robert, es que el problema acá es doble. Sí. Porque aparte que no podemos atender los 300.000 que por derechos de focalización deberíamos estar atendiendo, el segundo problema que tenemos es que el calendario escolar tiene 185 días en el año. Ajá. Y los recursos que tenemos hoy, sumados a los alcaldes, solo nos alcanza para atender 117 días. Lo que significa que dejaríamos a los niños, a los 300.000 en total, sin alimentación escolar, 68 días del calendario escolar. 68 días de hambre. ¿Será muy exagerado que yo diga hambre? Yo creo que no, Robert, porque es que se ha comprobado que en muchas partes de Colombia, digámosle así, que el alimento medianamente digno que reciben muchos niños que van a la escuela es el complemento que le dan en la institución educativa. Es que vuelva a decirme, por favor,
la población focalizada. Vuélvame a decir quiénes son los, en Antioquia, 300.000 niños, no 260.000, ni 215.000, ni 290.000, sino los 300.000 niños que necesitan recibir la alimentación del PAE. ¿Cuáles son? Otra vez, vuélvalo a decir. Son los niños que están en jornada única en Antioquia. Jornada única escolar. O sea, jornada están única escolar, casi todo el día en el colegio. Están más de 7 horas dentro de la institución educativa. ¿Quién más? Segundo, los niños del grado 0 al grado 5 de las zonas rurales del departamento de Antioquia. Rurales, o sea, los campesinos. Los campesinos. 3, los niños y adolescentes víctimas del conflicto armado y desplazados. Víctimas y desplazados. Exacto. 4, los niños y niñas del grado 0 al grado 5 en discapacidad. Ajá. Sí. Y quinto, son los niños y niñas de comunidades étnicas y afros. Indígenas y afros. Sí. Y por último, son los niños de estratos 1 y 2 del CISBEN de las zonas rurales del grado 0 al grado 5. Como quien dice, así de sencillo. ¿Por qué hice repetir la población focalizada del PAE? Porque no tiene vuelta de hoja, es objetivo. Son los niños con mayores dificultades económicas, con menos recursos y con mayor posibilidad de aguantar hambre, que tienen la posibilidad de ir a estudiar con el estomaguito lleno y además bien nutrido, porque no se trata solamente de llenarse el estómago, sino nutrirse bien mediante este programa PAE que de alguna manera el Ministerio de Educación está soslayando como responsabilidad. Claro que sí, o sea, para nosotros es fundamental que se entienda de que no es un capricho del señor gobernador y que estamos en la disposición de apoyar la cofinanciación, pero con el compromiso del gobierno. Muy bien, último comentario cortico. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aunque usted medio lo sugirió ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno nacional ya? Simple y sencillamente hacer los ajustes presupuestales del caso para mandarle a los territorios los recursos que faltan para atender el PAE. Ajustes presupuestales y no conformarse con lo que dijo la ministra de Educación Nacional, Janet Yijá, que no hay más recursos, así de simple, muy fácil. Muchísimas gracias, Hugo Díaz, gerente de Maná, que es la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia. Mucha suerte por usted y por esos 300.000 niños antioqueños que necesitan del programa de alimentación escolar PAE. Gracias a ti, Roger, por la invitación y invitar a todos los antioqueños que sigamos luchando por la alimentación escolar de los niños en Antioquia. Y una forma de esas es, hombre, vamos a las urnas, vamos a escoger un buen Congreso de la República, un buen presidente de la República que tenga conciencia de que hay que solucionar ya problemas como este. Y hay más graves incluso. Vamos a escoger bien. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa a las 7 de la noche los lunes, de martes a viernes a las 8 de la noche. Después viene Comité de Gerencia. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que retorna a las 9:30. 6:45 Cosmovisión Noticias, que vuelve a las 11:15 de la noche. Muchas gracias. Chao.